Vamos a hablar ahora con Juan Riera, que es director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, para tener en claro más o menos también el panorama que se da en la provincia de Buenos Aires de cara, como dicen los periodistas deportivos, de cara a lo que va a pasar a partir del 17 de julio cuando se lleve a cabo la liberación de esta cuarentena estricta que estamos teniendo ahora. Juan, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Luciano? Bien, bien, acá estamos, tratando de entender un poco cuál es la situación sanitaria que hay en este momento. Por eso le quería preguntar, en principio, cuántas camas hay en este momento ocupadas en la provincia de Buenos Aires y cuántas hay liberadas, digamos, que puedan seguir recibiendo pacientes. De camas de terapia intensiva, la provincia de Buenos Aires tiene un promedio del 48% ocupadas, el subsistema público provincial, que es lo que está bajo mi área. La provincia tiene un stock total de 4.000 camas, que eso es municipios, hospitales municipales, más clínicas privadas, más hospitales provinciales. Okay. Los hospitales provinciales, las camas de UTI de la provincia son 1.800, de las cuales tenemos un 48% de ocupación, y si vas a todo lo que es el AMBA, todo lo que es conurbano bonaerense, ahí ya el porcentaje aumenta a un 53-54%, eso va variando mucho, que tiene que ver un poco con las altas o con los pases a otras complejidades de los pacientes. Pero bueno, el stock de camas es ese. Hay zonas del conurbano que tienen mayor ocupación, esto es un promedio lo que estoy dando. Sí. Hay zonas del sur del conurbano bonaerense que, bueno, en algunos momentos han completado su ocupación, algunos hospitales, se han derivado algunos pacientes y andan en el orden del 80-85%. Ok, Juan, ¿y el estado general de los pacientes en este momento, digamos, teniendo en cuenta que es como algo así como un pico lo que estamos atravesando, o un momento, digamos, de los peores momentos alrededor de la pandemia? ¿Cuál es el estado, digamos, de las personas, no solamente en términos en relación al COVID, digamos, sino al comportamiento general frente a esta situación que está atravesando? ¿El estado de ánimo te referís? No, el estado de ánimo por un lado, y por otro lado el estado, por supuesto, en relación al COVID, ¿no? Al COVID. Bueno, no, los equipos de salud de los hospitales, las direcciones hospitalarias y sus servicios se han venido preparando de una manera muy intensiva, porque bueno, por un lado nosotros tuvimos la posibilidad de ir viendo cómo se fue desarrollando la pandemia desde Asia, después pasando por Europa, y eso nos permitió, bueno, desgraciadamente para ellos, porque los sorprendió mucho el incremento de casos, pero a nosotros nos permitió empezar a conocer un poco más de la epidemiología de la enfermedad, ir readecuando los servicios. Pasamos por una primera etapa de bastante temor y angustia, pero sin pacientes, y ahora estamos en una etapa de muchos pacientes, pero las personas como más digamos, en tarea y haciendo, digamos, trabajando fuertemente con la problemática, lo que disipa un poco ese tiempo de incertidumbre y temor que había al principio. Claro. Eso respecto de los equipos, que por otro lado, nosotros al haber encuarentenado muy temprano y tener libre circulación los profesionales de la salud, primeros casos, digamos, llegamos a tener casos de hospitales sin haber tenido COVID con personas contagiadas, trabajadores. Hoy por hoy, digamos, se extremaron muchísimo las medidas de cuidado de los trabajadores y bueno, los casos de trabajadores con contagio se han detenido, digamos, el contagio en trabajadores, aunque sigue habiendo algunos trabajadores contagiados, pero bueno, se trabaja con mucha responsabilidad. En el caso de los pacientes, bueno, es que un poco se cumple lo que se vio en otros países. Hay del 100% de los pacientes con COVID, hay un gran porcentaje que anda en el orden del 40%, que son asintomáticos. El resto de los sintomáticos, de ese 100%, un 5% hace formas graves que requieren de terapia intensiva, y de ese 5%, la mitad, o sea, un 2,5 del 100 o un 50% del 5, necesita asistencia respiratoria mecánica, o sea, va a respirador. Y una particularidad, que yo creo que también va en ese sentido tu pregunta, es que estos pacientes, por el estado, digamos, de sostén, digamos, de terapia que requieren, y muchas veces su estadía de internación en terapia es más larga que la media habitual. Habitualmente son pacientes que están entre 17 y 20 días en internación en UTI,
mientras que una internación por otras patologías en terapia intensiva tiene un promedio de 7 a 10 días. Claro. Y eso te impacta mucho en las camas. Sí, ¿no? claro, me imagino, porque ya es mucho más tiempo, es el doble de tiempo o el triple. Claro. Juan, la última consulta cortita tiene que ver con tu opinión respecto de la apertura que se va a dar después del 17 de julio entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Qué consecuencias puede traer esto y si esto efectivamente ya es una medida que está madurada como para ser tomada? Y nosotros desde el Ministerio damos, digamos, recomendaciones en términos sanitarios, que esto, antes de esta última medida que se tomó hace una semana y pico respecto de la restricción, nosotros veíamos que los casos habían aumentado, por lo menos en conurbano bonaerense, de una manera bastante importante. Entonces, bueno, la recomendación del Ministerio en aquella oportunidad era, bueno, hacer una restricción de la circulación, ser un poco más estrictos también en lo que es el aislamiento, el distanciamiento social y demás. Y después hay las medidas, como son integrales de política pública en general, con recomendaciones sanitarias, incluyen otras dimensiones que lo que estamos viendo es que una vez que se indica, que el poder político indica medidas a tomar, el impacto sanitario, digamos, viene dando un buen resultado. Nosotros tenemos aumento de casos, que ahora, por suerte, estamos viendo que están tendiendo a mesetarse el número de casos, pero con una mortalidad baja y una letalidad baja. Eso quiere decir que, evidentemente, el trabajo que estamos llevando adelante y las medidas que se indican son eficaces en términos sanitarios. Entonces, si yo te tuviera que decir si es bueno o malo tal o cual cosa, sería una opinión absolutamente parcializada. Yo creo que la síntesis en términos políticos, sanitarios, sociales, económicos, tuvo un criterio de primar sobre las personas, sobre la salud, sin descuidar las condiciones económicas, pero no la economía en general, también económica de las familias más vulnerables, que logró cierto nivel de equilibrio como para que avancemos y llevemos esta pandemia con aumento de casos que sabíamos que iban a estar, pero no con un impacto en términos de mortalidad que es muy diferente al del resto de los países. En nuestro caso es bajo, la Argentina tiene 1.8 de letalidad y la provincia de Buenos Aires tiene 1.7, tenemos menos que Corea, o sea que en ese sentido hay mucho trabajo, mucha responsabilidad política en todos los aspectos y mucho acompañamiento de la gente. Lo que pasa que, bueno, estas medidas restrictivas no se pueden sostener todo el tiempo porque, bueno, las personas también, digamos, es difícil, el aislamiento en términos sociales también es difícil. Sí, que sea tan largo, ¿no? Ese es el tema, sí. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, la recomendación es hacer caso a las indicaciones sanitarias y políticas porque la verdad es que están dando buenos resultados. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo para allá, No, gracias a vos, Luciano. Un abrazo a tu equipo. Por favor, Juan Riera, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires.